Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de populismo. ¿Qué es el populismo? Hay muchísimas definiciones. Si uno rastrea un poco el diccionario, un diccionario de ideas políticas de Bobbio, encuentra que populismo es esa expresión en la cual los gobernantes dicen representar al pueblo, son la voz del pueblo. Pero ahí se termina la visión del populismo, la definición de populismo. Bueno, sobre todos estos temas, más temas de la actualidad, vamos a hablar con un invitado de honor para nosotros, que es el profesor Loris Sanata. Gracias, Loris, por estar aquí. Por invitarme. Por favor, Loris Sanata, nacido en Forlì, Italia, en 1962, es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia. Está dictando un curso en este momento en la Universidad de Bolonia, en la representación en la Argentina. Es autor de varios libros y artículos. Quiero mencionarles algunos trabajos de Loris, porque de alguna manera explican su interés en la Argentina, su interés por el tema del populismo y su interés por el peronismo en especial. Bueno, está este libro que acaba de salir, le pido al director que lo muestre, El populismo, Loris Sanata, editorial Katz. Pero además es autor de Historia de América Latina, La Internacional Peronista, otro trabajo, otro libro, Perón y el mito de la nación católica, Eva Perón, una biografía política, Historia de la Iglesia Argentina, Breve historia del peronismo clásico y Perón y el mito de la nación católica. ¡Qué producción, Loris! ¡Qué producción! Amo mi trabajo. Sí, sí, eso es hermoso. Amar el trabajo, claro. El trabajo de uno, ¿no? Bueno, ¿qué decir frente a la actualidad respecto del populismo, ¿no? Tiene distintas caras, distintos rostros. ¿Qué se observa en el populismo? ¿Hay rasgos autoritarios? Yo siempre digo que, para simplificarlo en una fórmula, que el populismo, tanto el de hoy como el de los antiguos, para llamarlo así, es la cara moderna de un imaginario antiguo. Ajá. O sea, es una nostalgia de unanimidad, es una idea del mundo, una visión del mundo. Del pueblo unido. Sí, que remonta a una tradición preiluminista, diría, donde la comunidad es superior al individuo y donde el individuo está totalmente sometido a la comunidad, y por lo cual tiene una fuerza evocativa extraordinaria todavía hoy, porque el populismo, por un lado, promete restablecer una comunidad de pueblo homogénea. Es la idea que, claro que es una idea mítica, porque probablemente nunca en la historia de la humanidad ha existido una comunidad homogénea, pero es una idea que tiene una fuerza extraordinaria, porque en un mundo que está todavía todo el tiempo cambiando, promete protección, identidad, unidad, sí. Sentido de un destino común. Pero también hay un signo autoritario. Y esta es la otra cara, porque la fuerza está en este discurso inclusivo, que es extraordinariamente fuerte, especialmente en la fase de grandes transformaciones como son los de hoy, por ejemplo. Por el otro, claro, la visión del populismo, si no encuentra obstáculos de tipo institucional, cultural, la visión del populismo es en sí misma totalitaria, porque el populismo somete, subordina el individuo a la totalidad. Entonces, si la parte está del todo sometida al todo, termina por ser sacrificada o sacrificable en nombre del todo, y ese todo puede ser la etnia, la nación, la clase, cualquier cosa, pero ese todo muchas veces suele ser un valor tan importante por lo cual se puede sacrificar el individuo, y esto ya pasó con los totalitarismos. Claro. Entonces, este es el verdadero peligro del populismo. Y hay otro que a veces no se tiene en consideración, porque hoy los populismos son diferentes de los populismos del pasado en el sentido que son híbridos, o sea, que viven dentro de la democracia constitucional. Hay elecciones, hay formal separación de los poderes, hay libertad de prensa, pero al mismo tiempo los populismos de hoy
tienen la tendencia a absorberlo todo dentro de la democracia y a vaciar el sentido de la democracia constitucional. Esta pulsión sigue existiendo en el populismo, pero no solamente. Su idea es que su pueblo, el pueblo de los populistas, es en realidad el único verdadero pueblo. Había un obispo argentino en su época, tú lo recordarás, que era Monseñor Podestá. Sí, cómo no, Jerónimo Podestá. Jerónimo Podestá, pero él es solo un ejemplo de lo mucho de esa obispo época. De Avellaneda. Obispo de Avellaneda. Que pidió licencia para casarse. Por supuesto, que decía, existe el verdadero pueblo y después existe lo demás, que también son pueblo, pero no son el verdadero pueblo. Esta es un poco la visión populista del pueblo, o sea, su pueblo es todo el pueblo. No tiene en consideración que todos los pueblos son todos igualmente legítimos y que por lo tanto necesitan instituciones para convivir de manera pacífica y solucionar los fisiológicos conflictos que existen. No, claro. No admite el conflicto. El principio del populismo es un principio de unanimidad. El cuerpo del pueblo debe ser unido. Y entonces, si es así, y eso se ve en el populismo de hoy todavía, la política desaparece. Y todo se vuelve una lucha del verdadero pueblo del populismo contra los enemigos de ese pueblo que deben ser eliminados. Los que piensan distinto al pueblo son los enemigos. Sí, porque el enemigo en ese caso no es fisiológico, es patológico, es claro. La idea que es atenta a la virtud y a la homogeneidad del pueblo. Y por lo tanto la lucha política se transforma en una lucha de amigo contra enemigo. Claro. Y todas las instituciones que están en el medio terminan destrozadas. Y cuando se destruyen instituciones, reconstruirlas es muy difícil. Muy difícil, una tarea realmente ardua. ¿Dirías que el fascismo es populismo? El fascismo ¿El peronismo es populismo? Claro, sin duda, yo no tengo dudas al respecto. Después, claro, hay que aclararlo para nuestros oyentes y los que nos están mirando en este momento. Claro que todos los fenómenos históricos son únicos y sería abusivo decir que al tener un núcleo ideal común, todos estos fenómenos son iguales entre sí, porque, por ejemplo, también hay un núcleo populista en los comunismos, en los regímenes comunistas, en la misma Cuba, por ejemplo, hay un núcleo populista muy importante. En el fascismo y en el peronismo lo ha habido, sin duda, este núcleo. ¿Por qué? Porque en ambos casos se trató, algunas veces se trata todavía, de reacciones unanimistas, o sea, en nombre de esta idea mítica de un pueblo homogéneo, de reacciones contra la percepción de una sociedad que se iba fragmentando por la importación de modelos, que son los modelos producidos por la revolución iluminista, o sea, la centralidad del individuo con sus derechos universales, la separación de los poderes. Todos estos valores que son el verdadero enemigo del populismo, porque el enemigo del populismo es la visión liberal, secular, iluminista, si queremos llamarla así, del mundo. Todos estos elementos desde el punto de vista del populismo fragmentaban una comunidad que debería ser naturalmente unida. De ahí su idea nostálgica. Muy interesante la caracterización que haces, ¿no? Hay distintas caras del populismo, ¿no? Pusiste el ejemplo de Castro, del castrismo. Yo puse el ejemplo del fascismo. También está el tema del peronismo como característica del populismo, ¿no? Digamos, viniendo a la Argentina, ¿qué observás en el actual gobierno argentino? Bueno, claro que yo viviendo en la Argentina no tengo la sensibilidad de la política del día tras día, pero la sensación que tengo es que efectivamente hay un gobierno que tiene un poco de la vieja pulsión, un poco o tanto, dependiendo del punto de vista, un poco de la vieja pulsión peronista, que siempre ha sido una pulsión a no considerarse parte entre partes, a lo mejor mayoritaria,
pero parte o partido entre partidos igualmente legítimos. La impresión es que en la cultura política del peronismo, por lo menos del peronismo que está hoy en el poder, se ha conservado esta idea de que... Este peronismo, hay varios peronismos. Claro, de este peronismo que está en el poder, la impresión de que no es como los otros, que es una especie de ideología de la nación. No casualmente toda esa retórica de lo nacional popular, como si existiera un partido que representara el pueblo más de los otros partidos, como si su pueblo, como decía antes, fuera el único verdadero pueblo y los otros no fueran el verdadero pueblo. Podestá está muerto todavía en ese sentido. Sí. Interesante, esa cita de Podestá no la tenía, y no es muy conocida, Has investigado arduamente a la Argentina. Mucho, y si te gusta, si te puedo interrumpir, porque me encanta que me interrumpa. Si te gustan las anécdotas, sí. Justamente me estaba citando de que hay muchas caras del populismo, que hablamos de Castro, Bueno, hubo muchos militantes nacionalistas y peronistas de los años 60 que tenían en sus habitaciones el retrato de Guevara, el de Perón, y Mussolini. El de Mussolini, a veces el de Eva Perón, preferida a Perón. O sea que en su visión del mundo, efectivamente, esa diferenciación entre estos personajes no existía. El padre Benítez, que era el gran consejero espiritual de Eva Perón y que tuvo un papel descollante como ideólogo del peronismo, habló del peronismo y del peronismo de Eva, del evitismo, como de un comunismo de derecha. Mira. Así que yo creo que estas pequeñas anécdotas y esas pequeñas frases a veces dicen mucho más que tanta consecuenciación. Son altamente ilustrativas, altamente ilustrativas. Por eso me permití interrumpir. ¿Por qué te interesó exactamente la figura de Eva Perón? Libro elogiado. ¿Cuánto historiador me encuentro? De los inteligentes historiadores me hablan maravillas del libro de Perón. Todavía no lo he podido leer. Bueno, te aseguro que a otros tampoco no le gustó tanto. A ver. Bueno, me puedo imaginar a quién no le gustó. Yo no lo sé. Pero contanos por qué te interesó el personaje Eva Perón. Y cómo se inserta esto dentro de este magma populista, peronista, etc. No, por supuesto. En realidad, al comienzo fue medio un desafío. Yo tengo, por supuesto, como todos, valores, visiones del mundo, pero cuando comienzo a escribir un libro, no sé mi viaje dónde me va a llevar. Estoy muy ocurre escribiendo libros. Sí, estoy muy abierto, pero ocurre también lo contrario, que hay gente que escribe el libro sabiendo muy bien dónde quiere llegar. Así y si es. uno que quiere llegar ahí, llega ahí, de todas maneras. Pero yo no es mi manera de trabajar. Y Eva Perón, yo había leído mucho sobre Eva Perón, la biografía existente, pero a medida que yo hacía una investigación en los archivos diplomáticos en muchos países y veía los despachos de los embajadores, de los diplomáticos que trataban a Eva Perón o a sus colaboradores, comencé a tener la impresión de que el personaje tenía mucho más aspectos que no habían sido tratados por los historiadores y que por lo tanto me interesaba ir a fondo. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, digamos, primero el poder político. Más allá del mito de Eva Perón, que también tiene razón de existir, su obra social, etc., Eva Perón fue la segunda cabeza de un sistema bicéfalo. Sí. De un gran poder de seducción. Un gran poder de seducción y también un gran poder político. Un poder político. La primera persona que Eva Perón encontraba toda la mañana era Raúl Appold, que era el jefe máximo del gran sistema informativo y de propaganda del peronismo. Sí, hay un excelente libro, no sé si lo conoces, sobre Appold, de una colega que además trabaja acá en Infobae TV, que es Silvia Mercado. ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo conoces ese trabajo? Sí, bueno, lo conozco. Espero que Silvia se sienta orgullosa de que lo tengas. Sí, me encantó y me sirvió, entre otras cosas. Pero más allá del poder político y de su posición en la galaxia de poderes del peronismo, porque Eva Perón
se hizo dueña de la parte popular, más popular del peronismo, esencialmente de los sindicatos, y los sindicatos no es que se hicieran manipular, para los sindicatos a la misma vez Eva Perón era como un ascensor político dentro de la galaxia del poder. Claro. Pero mucho más de esto me interesó ver cómo hay un peronismo de Eva que termina entrando en contradicción con el peronismo de Perón. Y eso se vuelve a ver en toda la historia del peronismo, hasta diría al día de hoy. Vos decís, después con la enfermedad, antes de la enfermedad. Antes. Y yo creo que todavía estamos con un peronismo de Perón y un peronismo de Eva. Lo explico en pocas palabras. Un peronismo sería bifronte, sí. Dual. Claro. Ahora, el peronismo, como todo movimiento populista, tuvo la ambición de ser todo. No quería ser parte, era todo. Era derecha, izquierda, era patronal y obreros, era todo. Pero Perón tenía una visión mucho más tradicional. Yo lo llamaría casi un franquismo de izquierda, porque por el papel que tenía la clase obrera en su régimen. Pero la idea de Perón era el de la comunidad organizada, un régimen de cuerpos, un régimen corporativo. Lo que unía a todos los cuerpos era él, la cabeza del organismo. Sí, sí. Pero en ese era un político, en cierto sentido, que estaba todo el tiempo tratando de equilibrar su organismo entre todos los cuerpos. Eva Perón no, el peronismo de Eva es un peronismo, fue un peronismo, no, es correcto decir es un peronismo, sí. Extremadamente maniqueo y radical, que aplica directamente a la vida política una visión religiosa del mundo. El mundo de Eva es un mundo en blanco y negro, es un mundo dividido entre la salvación y la damnación. Y en ese sentido no deja mediación, en ese sentido es mucho más populista Eva que Perón. El peronismo de Perón puede evolucionar con el tiempo mucho más hacia una democracia constitucional. El peronismo de Eva le cuesta mucho más, porque su visión del mundo es maniquea. Están los amigos y los enemigos. No en vano, esa juventud que se congregó en Montoneros rescata esta figura de Eva Perón. Absolutamente, sí. Esa es una línea absolutamente directa, coherente, clara, explícita y coherente. La frase "si Evita viviera sería botonera" en realidad no está tan equivocada y tiene su sentido. Ahora, eso crea un problema. Bueno, primero le creó un problema a Perón. Vos sabés que se suele decir, casi es un lugar común entre muchos historiadores, que yo no comparto, la idea de que cuando se murió Eva, Perón y el peronismo empezaron a desinflarse. Yo digo lo contrario. Yo opino en mi biografía exactamente lo contrario. No digo que el peronismo decayó y terminó por ser derrotado y por caer, porque no la tenía más a Eva, pero y digo al contrario que cayó porque había tenido a Eva. O sea, la visión maniquea de Eva fue tan radical que terminó desarmando la construcción corporativa de Perón y empezó a alejar del régimen a las corporaciones que habían sido fundamentales para su equilibrio, especialmente la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Cuando muere Eva Perón, Perón intenta retomar y echa muchas de las personas nombradas por Eva Perón y trata de retomar el mando del barco, pero ya era demasiado tarde, porque a esa altura ya Eva Perón no estaba más, pero el peronismo de Eva sí que estaba. Y del cuerpo y de la memoria de Eva se adueña la CGT y sigue haciendo el juego de peleas corporativas dentro del peronismo. Así que en realidad es que la fuerza extraordinaria, nadie lo puede negar, y la popularidad de Eva Perón fue tal que en realidad le desarmó el marco corporativo. Sí, sí. Bueno, era una muchacha bonaerense que llega a la ciudad, que digamos trata de desarrollarse en el cine y en la actuación. ¿Quién ilustra a esta Eva? ¿Cómo se ilustra a esta Eva? ¿Cuál es su sensibilidad política? ¿Por qué aparece esta Eva, como vos decís, montonera? Bueno, es difícil eso explicarlo, pero yo soy de aquellos que piensan que en la historia hay estructuras y después hay las personalidades. Los individuos cuentan en la historia y Eva era una personalidad extraordinaria en ese sentido. Era una mujer sin cultura, pero era una mujer con una gran intuición y una mujer en condición de evocar una gran empatía con su propio pueblo. Esto lo sabemos.
Por otro lado, también es cierto que Perón era un hombre militar, que había hecho el militar toda la vida, con muchas vinculaciones, pero no llevaba un círculo íntimo suyo, mientras Eva le llevó a Perón un círculo íntimo que ella empezó a cultivar ya desde antes de la revolución militar, el golpe militar del 43, y ella ya estaba muy bien insertada en el mundo de las comunicaciones, y que era tan importante la propaganda en aquella época para el régimen que estaba a punto de nacer. Así que Eva comienza a ser indispensable por Perón, pero lo es aún más en otro sentido. Si el peronismo, como todo populismo, quería ser todo, el todo, abarcarlos a todos y representar el pueblo y la nación, claro que eso significaba que iba a ser y era muy heterogéneo. Estaban los laboristas, estaban los nacionalistas, los radicales, y Perón estaba muy consciente de esto. La única manera para garantizar la unidad era no elegir como, digamos, su aliado principal a un laborista, a un radical, a un nacionalista, sino que Eva, al ser su mujer, cumplía esta función de no tener que escoger entre las diferentes almas del peronismo. Esto además le dio a Eva no solamente una gran función política extraordinaria, sino que le permitió ocupar en el imaginario esencialmente religioso de la mayoría de los secuaces del peronismo, que era el pueblo de la calle, de personas. Bueno, la figura de la Virgen María. ¿Qué te parece? En el imaginario religioso tradicional, que es mucho más arraigado que el imaginario político en la población en general, la Virgen María es mucho más popular y cercana que Dios mismo. Así es. Dios es Perón, pero ella es la intermediaria entre Perón y el pueblo. Entonces, Eva Perón por eso ocupó un lugar... Sí, es la más santa. La más santa y al mismo tiempo la más humana. La más humana. Y esto le... Sí, especialmente por el dolor, ¿no? Por el dolor de la pérdida del hijo. Esto es claro. Y después su muerte temprana y todo esto no hizo que acrecentar ese rol que ha jugado en el imaginario peronista. Sí, hay un argumento que circula mucho en el mundo intelectual en la Argentina, ¿no? Esto de seguir insistiendo en revolver el pasado, ¿no? Sí, no es un atentado a tu trabajo, yo soy historiador, sino que ¿por qué estar atados permanentemente a esta especie de quiste que ha sido el peronismo, ¿no? En vez de estar pensando en planificar alternativas de futuro o proyectos de futuro, ¿no? Esto no se da en otros países. ¿Pasa esto en Italia con Mussolini? ¿Pasa esto en Italia con el pasado? Es una buena pregunta y muy difícil la respuesta. La que te salga, Loris. O requiere respuesta bastante incómoda. Digamos así, no, es cierto lo que decís, y eso se nota, uno que viene de afuera y que estudia esas cosas lo nota. No hay manera de historicizar estas cosas, o por lo menos hay historiadores que intentan historicizarla, pero siempre sale de la historia para entrar en el debate político, y es como si el peronismo fuera un eterno presente. Entonces, yo podría decir dos cosas al respecto. Claro, acá el populismo, llamado peronismo, no ha sido derrotado. De ninguna manera. No. El fascismo sí. El fascismo ha sido derrotado. Y aunque digamos, un poco ha sido derrotado y un poco se ha derrotado a sí mismo con la guerra mundial. Claro. Y en otros países, regímenes de tipo populista más... digamos, institucionalizados, pensamos en Salazar o pensamos en el mismo Franco, han tenido el tiempo de institucionalizarse, de evolucionar y de preparar su propia sucesión. Y han tenido también una calamita externa, que era la Unión Europea, que los atraía hacia una nueva forma de civilización, que era la liberal de la democracia representativa. Acá esto no aconteció, pero hay más. El peronismo le cuesta salir de la historia, porque en realidad tiene en su raíz tiene una visión religiosa de regeneración continua, se considera a sí misma como un renacimiento continuo. Todos los peronismos piensan en sí mismos como el comienzo de una nueva etapa. Sí. Entonces no se puede resignar a pensarse como un pedazo de la historia, sino es como
El camino del pueblo electo. ¿Qué te parece? Y reinterpreta su propia historia, además, Sí. como un éxito, cuando ha sido en gran medida un fracaso, yo pienso. Sí. Te dejo una pregunta flotando y vamos a una pequeña pausa. Con mucho gusto. Pero la pregunta es esta. Son muchos los que dicen el ser argentino es el ser peronista, es decir, el argentino como sinónimo de peronista, ¿no? La manera de ser del argentino, las características del argentino como las características del peronismo. Pero dejo esta pregunta para la segunda parte de esta charla, de esta hermosa charla. Vamos a una pausa, por favor.